Bueno, es Navidad, Todavía no. todavía no, es 13 de diciembre, acabamos de llegar de viaje de la Ayer. playa. Y tenemos que decorar el apartamento porque no hemos decorado y otras familias llevan un mes y medio Sí, con decoración hecha. En Colombia es muy común y muy normal que La las gente- las casas se decoran. Desde noviembre, Desde a noviembre. veces. Pero bueno, entonces nos toca a nosotros. El lugar donde vamos a poner arbolito es aquí. Vamos a probar las luces. A ver si nos funcionan bien. Ok. Estas parecen alumbrar bien. Y el segundo grupo. También parece estar bien. Lo primero que vamos a hacer es colgar las luces. Dani va a poner las luces acá. Y yo voy a intentar armar el arbolito. El arbolito. Voy a intentar armar el arbolito. Voy a intentar decir armar el arbolito. Voy a intentar hablar. Buen intento. Bueno, voy Ok. a intentar armar el arbolito. Voy a intentar armar el arbolito. Voy a intentar armar el arbolito. Voy a intentar armar el arbolito. Armar el arbolito. Dilo tú. Armar el arbolito. 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 Ya, me sale. Bueno, este arbolito lo compramos hace 16 años cuando llegamos a Colombia. O sea, es un árbol viejo. Aquí en Colombia no se usan árboles de Navidad vivos. No sé si puedo decir vivos, porque realmente no es vivo, pero no se usan árboles vivos porque no hay. Entonces, solamente hay árboles artificiales. Y este es el nuestro. Yo nunca lo armo, entonces no sé cómo. ¿Cuál es la parte de abajo? Las patas. Pero la que va después. ¿Esta? Más ancho. ¿Cómo sé cuál es la más ancha? Más ancha. Vamos a armar el arbolito. Ay. Y ahora vamos a adornar el arbolito. Aquí en Colombia la gente pone muchos muñequitos en el árbol, muchos Santa Claus y ¿cómo se llaman esos? Y renos y muñecos de nieve y pendejadas así. Sí, a mí no me gusta, entonces aquí ponemos Muchas luces. Tenemos muchas dos. luces, bueno, bastantes luces y Tenemos dos y bolas, y muchas bolas, grandes y pequeñas. Dos sets de luces, cada uno de 200 luces. Siempre es así, ¿no? La estrella se queda bailando. Bailando. ¿Eh? Yo pongo, sobre todo, estas bolas en rojo y en, ¿qué es eso? Dorado. Sí, grandes y pequeñas. Flor, ¿tú sabes cómo se llama esto?
Eso se llaman lágrimas. Lágrimas. Ah, ¿qué se llama lágrimas esto? Ponemos lágrimas doradas y rojas. Ah, ¿nos pueden decir cómo se llaman estos adornos? Allá donde viven. ¿Nos pueden decir cómo se llaman estos adornos en su idioma? En su idioma. Porque Incluso en su español. Yo creo que... sí, yo creo que cambia de... Sí, dependiendo cambia. del país. Sí. Cambian de un lado a otro en el mismo Sí. país. Incluso en el mismo país, No sí. son en el Sí. mismo país. Qué bonita esta cajita, este empaque. ¿No? Lástima que no protege el polvo. No protege del polvo, eso es verdad. Encontré el pesebre, Sí, sí. pero esta José está volado. cosa está volado. Toca pegarlo. Un pesebrito chiquitito. Aquí en Colombia la gente arma pesebre en sus casas, pero nosotros no. Pues tenemos este. Pero tenemos este chiquito. Tenemos esta decoración. Teníamos dos, una verde y esta roja, que tiene... Tal vez hasta 100 años, o por lo menos 80 o 70. que era de mi bisabuela. Sí, es una herencia ¿Sí? de mi abuela. Ajá. Hay más, en la casa de mi mamá hay más. Y a mí se me olvidaron como 3 en la casa de mi primo. Que me... ¿Pero ahí sigue? Sí, Las siguen. viejas yo las Siguen. miro. Sí, mira. Ah, sí, tan linda. Sí, Cono. eso sí es un... Eso sí es un ¿qué? cono. Un cono de... De la- Bueno, de un- pino. De pino. Yo no quiero eso. Esta es la guirnalda más bonita que tengo. Listo. M de pinilla. Y así quedó. Tenemos unos ganchos que pusimos aquí hace, como 6 años. Estrellita. Casi se nos olvidan estas estrellitas que ponemos en la ventana. Primero esta. Ahí. Ajá, ajá. Ahí. Sí, ¿Sí? sí. Y así quedó. Bueno, ¿a dónde vamos ahora? Vamos para el norte de Bogotá a celebrar la Navidad de la empresa, a reunirnos con todo el equipo. Vamos tarde, Vamos lindos, pero tarde. y Hay el mucho tráfico tráfico. es terrible. Típico de Bogotá, ir bien presentadito en un trancón y tarde. Entonces vamos a ver a qué horas llegamos. Según Waze, vamos a llegar 40 minutos tarde. 42. 42.
Esta es la velocidad de la autopista norte, que se llama autopista, pero uno va a 10 kilómetros por hora. Pero la verdad es que los viernes siempre es así. Siempre es así. Es terrible, pero sí. Sobre todo a esta hora. Sobre todo a esta hora, Cerca los de las viernes. 6. Sí. Podríamos hablar un poquito de... De la tragicomedia. ¿Qué? Ay, pero podríamos hablar un poquito del tráfico de Bogotá. Dani, ¿nos cuentas del tráfico de Bogotá? Tráfico en Bogotá es una mierda. Y dicho de manera decente, El problema del tráfico en Bogotá es que Bogotá es una ciudad muy grande, con más de 8 millones de habitantes. Y no tenemos un transporte público súper bueno. Y la infraestructura de Bogotá tampoco es súper buena. No hay metro. Hay metro, No hay metro. que hace falta. Llevan intentándolo hacer muchos años, pero todavía no hay. pues la verdad es que aunque no me gusta quejarme, el tema es que Bogotá tiene unos 20 o 30 años de atraso en infraestructura. Por temas políticos. por Trancón temas- adelante, Sí. dice el Waze. Con la voz por, por temas políticos y de corrupción. Realmente hay un atraso muy grande en la infraestructura de la ciudad. Oye, ¿cómo se dice trancón? Yo sé que es una palabra colombiana. Trancón se dice tráfico, se dice taco, se dice Pero en México. en México, en varios. En México. Atasco. 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 Yo creo que es la palabra. Sí, aquí es trancón. Aquí es trancón, el atasco. Aprovechamos para aprender esta palabra en español colombiano. Trancón. ¿Eh? Sí, en España? ¿En español? se dice taco. En España se dice Atasco. Atasco creo que es O tráfico. España. Si alguien sabe cómo se dice en España, puede escribir. los comentarios. Sí, lo puede escribir en el comentario. Ok, bueno, vamos a ver a qué horas llegamos. Ay, 46 minutos. Tarde. Bueno, Y aunque pensamos que no íbamos a llegar, al fin lo logramos. Y llegamos a nuestro destino. 45 minutos tarde, pero llegamos. bueno, Dani nos explica qué es esto. Yo no tengo ni idea. Estos son buñuelos y esto es natilla. Estos son comidas típicas navideñas en Colombia. Los buñuelos usualmente son más grandecitos. Estos son muy pequeñitos. Usualmente son como así. Y son masa, no sé de qué De son. maíz. Masa de maíz frita. ¿Sí? Se hacen bolas y se sofríen. Maíz, y creo que con queso. sí, yo no es soy tan posible. cocinera. Y la natilla está hecha, también hay una masa de eso, pero creo que es... No es masa. Es como, es de fécula de maíz. Realmente. También es de maíz y Natilla. creo que tiene panela que le da el color. Esta es bastante blanquita, usualmente es un poquito más café. Y eso es súper típico de la Navidad en Colombia. Hoy es 16 de diciembre. Hoy empiezan las novenas. Las novenas es una tradición muy bonita, una costumbre colombiana. Navideña. Costumbre navideña colombiana, donde se celebran los últimos 9 días antes del nacimiento de Cristo, reuniéndose en familia o en amigos, donde siempre se ofrece algo de comida, pero sobre todo se leen unas oraciones y se hacen unas oraciones, se cantan villancicos. Es una costumbre muy bonita que une la familia y une los amigos y es muy lindo. Nos encantan las novenas y hoy empieza la primera. No sé si se alcance a ver, pero aquí en medio de los edificios se está reuniendo la gente. Vamos a intentar acercarnos. Fue una fiesta muy diferente y divertida. La pasamos muy bien. Hubo juegos y premios
y también regalos para los grandes y para los más pequeños. Pero, Al contrario. ¿volteala? ¿Te gusta? ¿Sí? Ah, bueno. A ver, destápalo y pinta. Quedan los regalos. ¿Al fondo? ¿Qué es eso? Un tablero mágico. Un tablero mágico. ¿Será que hasta conseguimos una colaboradora para el canal? Ah, yo quiero estar en las clases de español. Sí. Lo quiero. Vas a estar. Feliz Navidad del equipo de Performia. ¿Y qué piensas hacer hoy? Hoy pienso hornear galletas navideñas. En Eslovaquia es muy típico que para la Navidad se preparan galletas navideñas. Es tan típico en Eslovaquia tener galletas navideñas que la Navidad sin galletas no es Navidad. Algunos preparan muchos tipos de galletas. Yo preparo prácticamente siempre 4 tipos de galletas y hoy voy a preparar unas que creo que son las más típicas en Eslovaquia y se llaman medovníky porque med significa miel. Y entonces esas galletas tienen miel. Yo ayer ya preparé la masa, ya la tengo en la nevera. Y hoy las voy a hornear y les voy a compartir la receta porque para esas galletas es muy común que se queden duras. Y yo tengo una receta con la cual esas galletas quedan blanditas, suavecitas, son de verdad muy deliciosas. Entonces la voy a compartir. Entonces voy a mostrar a todos cómo es que las hago. Bueno, yo ya estoy feliz de solo pensar en las galletas hechas. Porque son deliciosas. Sí, son ricas. Para preparar la masa, primero derretimos mantequilla en miel y café. Dejamos de enfriar. Tamizamos la harina y el azúcar. Yo usé panela molida en la licuadora, en vez de azúcar. Agregamos bicarbonato de sodio, canela, clavo molido y anís molido. Mezclamos bien. En la mezcla enfriada de mantequilla derretida con miel y café, agregamos los huevos y mezclamos bien. Agregamos esta mezcla al bol con harina y azúcar. Mezclamos hasta obtener una masa medio líquida y pegajosa, que se ve así. La masa lista, la tapamos y la guardamos en la nevera hasta el otro día. Vamos a necesitar un rodillo, estos son moldes y unas bandejas. Al otro día sacamos de a poquito la masa y la estiramos con un rodillo. Cortamos figuritas y las ponemos en la bandeja. Las galletas las untamos con huevo batido y adornamos con nueces o almendras. Horneamos hasta que queden doradas.
Bueno, voy a probar una galletita que mi mamá hizo el día de hoy, que estamos horneando, bueno, que está horneando galletitas navideñas. Entonces, esta es una galleta muy típica de Eslovaquia. Y tiene un sabor muy típico, está muy fresca, me gusta mucho. Tiene un sabor muy típico que no es muy dulce. Y la miel resalta bastante, se nota bastante. Me gustan mucho estas galletas. Quedó muy rica. Súper. Delicioso. La Navidad ya se siente en Bogotá. Y con esta vista nos despedimos por hoy y les deseamos a todos una muy feliz Navidad.